¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde detrás de cada momia egipcia? ¿Qué precio de sangre se pagó para garantizar su viaje hacia la eternidad? Imagina por un momento que pudieras descender por los pasadizos de una tumba sellada durante más de 3000 años. Tus pasos resuenen contra paredes cubiertas de jeroglíficos que parecen susurrar secretos en la penumbra. El aire es espeso, cargado del aroma dulzón de resinas antiguas mezclado con algo más. Algo que tu mente se niega a reconocer pero que tu instinto identifica inmediatamente. Es el olor metálico de la sangre seca, impregnado en la piedra como un testimonio silencioso de rituales que la historia oficial prefiere olvidar. En el centro de la cámara, un sarcófago dorado refleja la luz temblorosa de tu antorcha. Pero no estás solo. Hay otros cuerpos aquí, dispuestos en círculo alrededor del faraón momificado. Sus rostros, perfectamente conservados por el clima seco del desierto, muestran una expresión que te hiela la sangre, terror puro, como si hubieran visto su muerte acercarse lentamente, inevitablemente. ¿Qué precio pagaban los sacerdotes para garantizar la inmortalidad del faraón? ¿Cuántas vidas se sacrificaron en el altar de la eternidad? Esta noche, vas a descubrir una verdad que los egiptólogos susurran en voz baja en los pasillos de los museos, una verdad que convierte cada momia que has visto en un monumento no solo a la muerte, sino al sacrificio humano. Pausa dramática. Porque detrás de las vendas de lino, detrás de los rituales sagrados que conocemos, se esconde un secreto sangriento que ha permanecido oculto en las profundidades de las pirámides durante milenios. Un secreto que está a punto de salir a la luz. Para comprender la magnitud de lo que vas a escuchar, debemos retroceder en el tiempo hasta el corazón del antiguo Egipto, cuando los faraones eran considerados dioses vivientes y la muerte no era el final, sino apenas el comienzo de un viaje infinitamente más peligroso. Un viaje que requería no solo la perfección del cuerpo momificado, sino también compañía para el camino. El sol se desploma tras las dunas doradas del Valle de los Reyes. En el silencio del atardecer, solo se escucha el susurro del viento entre las rocas milenarias y el eco lejano de los cánticos funerarios que emergen desde las profundidades de una tumba recién sellada. Pero hay algo más en esa melodía sagrada, algo que no debería estar ahí. Los gemidos ahogados de voces humanas que se desvanecen lentamente hasta convertirse en un silencio eterno. Año 1323 a.C. El joven faraón Tutankamón ha muerto misteriosamente a los 19 años. Su cuerpo, apenas frío, ya es transportado hacia la casa de la purificación, donde los sacerdotes de Anubis han preparado todo lo necesario para el proceso más sagrado y terrible del mundo antiguo, la momificación real. Pero lo que sucederá en las próximas 70 jornadas no será simplemente la conservación de un cadáver. Será la transformación de un hombre mortal en un dios eterno, y para lograr tal prodigio, los dioses antiguos exigen un tributo que ningún texto oficial se atreve a mencionar. Sonido de pasos sobre arena, acercándose. En las crónicas oficiales, la momificación se describe como un proceso médico y religioso refinado. Los escribas hablan de la extracción cuidadosa de los órganos internos, del baño prolongado en natrón para deshidratar los tejidos, de las resinas aromáticas importadas desde tierras lejanas, de las vendas de lino más fino bendecidas por los sacerdotes. Todo está perfectamente documentado, cada paso ritual tiene su justificación teológica, cada gesto posee un significado profundo en la compleja mitología egipcia. Pero hay lagunas en estos textos. Espacios en blanco que los arqueólogos han intentado llenar durante más de un siglo sin éxito. Pasajes borrados deliberadamente en papiros antiguos. Jeroglíficos cincelados hasta volverse ilegibles en las paredes de templos milenarios. Y sobre todo, hay descubrimientos que no encajan en la narrativa oficial, hallazgos que sugieren que los rituales de momificación real incluían elementos mucho más oscuros de lo que jamás se ha admitido públicamente. El proceso oficial de momificación, tal como lo conocemos, duraba 70 días sagrados. Comenzaba con la purificación del cadáver mediante baños rituales en agua del Nilo mezclada con vino de palma y especias. Los sacerdotes, con sus máscaras de chacal que representaban a Anubis, el dios guardián de los muertos, trabajaban en un silencio casi sepulcral, interrumpido apenas por cánticos en egipcio antiguo cuyo significado se ha perdido en el tiempo. El primer corte se realizaba en el costado izquierdo del cuerpo, un tajo preciso que permitía acceder a la cavidad abdominal. Con instrumentos de bronce afilados como navajas, los embalsamadores extraían el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Cada órgano era tratado por separado,
purificado con vino de palma y especias, envuelto en lino y depositado en uno de los 4 vasos canópicos sagrados, cada uno protegido por uno de los hijos de Horus, Imseti para el hígado, Api para los pulmones, Duamutef para el estómago y Quebesenuef para los intestinos. Pero el corazón, el corazón era diferente. El corazón permanecía en el pecho, porque según las creencias egipcias, era el centro del pensamiento, la emoción y la moral. En el juicio de Osiris, el corazón del difunto sería pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, cargado de pecados y maldades, sería devorado por Ammit, la bestia devoradora, y el alma del muerto sería condenada a la inexistencia eterna. El cerebro, curiosamente, era considerado inútil. Los embalsamadores lo extraían introduciendo largos ganchos de bronce por las fosas nasales, removiendo la masa cerebral poco a poco hasta vaciar completamente el cráneo. Lo que quedaba se desechaba como si fuera simplemente materia orgánica sin valor. Una vez vaciado el cuerpo, comenzaba el proceso de deshidratación. El cadáver era completamente cubierto con natrón, una sal mineral extraída de los lechos secos de antiguos lagos, principalmente de Wadi Natrun, en el delta del Nilo. El natrón no solo absorbía toda la humedad de los tejidos, sino que también poseía propiedades antibacterianas que detenían la putrefacción. Durante 40 días, el cuerpo permanecía sepultado bajo montañas de esta sal sagrada, pero aquí, en este punto crucial del proceso, es donde las crónicas oficiales comienzan a mostrar sus primeras fisuras. Los textos hablan de rituales adicionales reservados para la realeza, de ceremonias secretas conocidas solo por los sacerdotes más elevados, de ofrendas especiales que aseguran el favor de los dioses. ¿Qué ofrendas? ¿Qué rituales? Los escribas reales guardan silencio, como si hubieran recibido órdenes estrictas de no documentar ciertos aspectos del proceso, transformándose lentamente de carne mortal a materia eterna. Si sientes que el pasado está susurrando secretos que nadie más quiere escuchar, tal vez es el momento de unirte a quienes no temen descubrir la verdad. Suscríbete. Este viaje apenas comienza. La primera pista de lo que realmente sucedía durante la momificación real la encontramos no en los templos principales, sino en los textos apócrifos, documentos que fueron deliberadamente excluidos de las bibliotecas oficiales y que solo han llegado hasta nosotros fragmentados, escondidos en tumbas secundarias o enterrados junto con sacerdotes menores que se llevaron sus secretos a la tumba. Uno de estos textos, el papiro de Ani secundario, descubierto en 1924 por el arqueólogo británico Herbert Winlock en una tumba saqueada cerca de Tebas, contiene referencias crípticas a lo que los antiguos egipcios llamaban Et Neter Sekem, literalmente el poder del dios viviente. Este ritual, según el papiro fragmentado, era esencial para garantizar que el Ka del faraón, su alma divina, tuviera la fuerza necesaria para superar las pruebas del Duat, el inframundo egipcio. El papiro describe, en jeroglíficos parcialmente borrados, cómo la esencia vital de los sirvientes más fieles debe unirse al poder del dios rey para que su viaje sea seguro. La palabra utilizada para esencia vital es Sank, que normalmente se traduce como vida, pero en este contexto específico, los egiptólogos han interpretado que se refiere a algo mucho más literal y perturbador, la vida misma de seres humanos. Pero las evidencias más inquietantes no provienen de los textos, sino de los propios hallazgos arqueológicos. En 1922, cuando Howard Carter descubrió la tumba intacta de Tutankamón, el mundo se maravilló ante los tesoros dorados y las riquezas incalculables que rodeaban la momia del joven faraón. Pero hubo descubrimientos que Carter documentó en sus notas privadas y que nunca fueron incluidos en los informes oficiales, descubrimientos que permanecieron ocultos en los archivos del Museo Egipcio durante décadas. En la antecámara de la tumba, Carter encontró algo que lo perturbó profundamente, restos óseos humanos que no pertenecían al faraón. Fragmentos de costillas, vértebras y cráneos dispuestos en patrones rituales específicos alrededor del sarcófago principal. Los análisis posteriores revelaron que estos huesos pertenecían a al menos 6 individuos diferentes, todos adultos jóvenes, y que habían sido depositados en la tumba después de la momificación del faraón, pero antes del sellado final. Lo más perturbador de todo era el estado de conservación de estos restos. Mientras que la momia de Tutankamón había sido tratada con el proceso completo de momificación, estos otros cuerpos habían sido simplemente desecados y envueltos de manera rudimentaria. Pero lo que realmente llamó la atención de los especialistas fue la posición en la que habían sido encontrados, arrodillados en círculo alrededor del sarcófago real, con los cráneos orientados hacia el centro, como si estuvieran ofreciendo una reverencia eterna al faraón muerto.
El análisis forense de estos restos, realizado décadas después con tecnología moderna, reveló detalles aún más inquietantes. Varios de los esqueletos mostraban fracturas en el hueso yoides, el pequeño hueso del cuello que se rompe típicamente durante la estrangulación. Otros presentaban marcas de cortes precisos en las vértebras cervicales, indicando decapitación ritual. Y lo más escalofriante de todo, algunos de los cráneos conservaban restos de tejido cerebral momificado que mostraba niveles extremadamente altos de adrenalina, la hormona que el cuerpo produce en momentos de terror extremo. Estos individuos no habían muerto pacíficamente. Habían sido sacrificados. ¿Pero quiénes eran estas víctimas? ¿Por qué habían sido elegidas para acompañar al faraón en su viaje hacia la eternidad? Las respuestas a estas preguntas nos llevan al corazón más oscuro de la teología egipcia antigua, a conceptos religiosos que la historia oficial ha preferido minimizar o ignorar por completo. En la cosmología egipcia, la muerte no era simplemente el final de la existencia física, sino el comienzo de un viaje peligroso y complejo a través del Duat, el inframundo. Este viaje estaba lleno de demonios, monstruos y pruebas sobrenaturales que podían destruir para siempre el alma del difunto. Para un faraón, considerado la encarnación viviente del dios Horus, este viaje era aún más trehachero, porque representaba no solo su propia salvación, sino la continuidad del orden cósmico egipcio. Según los textos funerarios más antiguos, particularmente los textos de las pirámides grabados en las paredes interiores de las pirámides del Reino Antiguo, el alma del faraón muerto debía enfrentar una serie de desafíos específicos durante su travesía nocturna por el inframundo. Tenía que navegar por ríos de fuego, enfrentar serpientes gigantescas que podían devorar su esencia divina, y responder correctamente a las preguntas de guardianes demoníacos que protegían las puertas entre los diferentes niveles de la existencia post-mortem. Pero el desafío más grande de todos era la Sala de las Dos Verdades, donde Osiris, el Señor de los Muertos, presidía el juicio final del alma. Aquí, el corazón del faraón sería pesado en la balanza cósmica contra la pluma de Maat. Si el corazón era puro, el faraón sería declarado Maa-Keru, justificado, y podría continuar su existencia eterna como un dios en el reino de los bienaventurados. Pero si el corazón resultaba impuro, cargado de los pecados y errores cometidos durante su vida mortal, sería devorado por Ammit, y el faraón sufriría la segunda muerte, la aniquilación completa de su esencia divina. Es aquí donde entra en juego el concepto del Et Neter Sekem, el ritual del poder divino. Según las interpretaciones más recientes de los textos apócrifos, los antiguos sacerdotes egipcios creían que el alma de un faraón podía ser fortalecida antes del juicio mediante la absorción de la esencia vital de otros seres humanos. Esta creencia se basaba en la idea de que cada persona poseía una cantidad específica de Eka, poder mágico, y que este poder podía ser transferido de un individuo a otro mediante rituales específicos. Los sacrificios humanos no eran, por tanto, simples asesinatos rituales, sino transferencias sagradas de poder vital. Las víctimas, cuidadosamente seleccionadas por su pureza espiritual y su devoción al faraón, ofrecían voluntariamente sus vidas para fortalecer el alma real en su viaje hacia la eternidad. Sus cuerpos eran momificados de manera rudimentaria y enterrados junto con el faraón para que sus almas pudieran servirle como guías y protectores en el inframundo. Pero hay evidencias de que estos sacrificios voluntarios no siempre fueron tan voluntarios como los textos oficiales sugieren. Los análisis forenses de los restos encontrados en las tumbas reales revelan patrones de violencia que contradicen la narrativa de la ofrenda pacífica. Las fracturas múltiples, las marcas de ataduras en huesos y muñecas, los signos de lucha desesperada grabados en los esqueletos, todo apunta hacia una realidad mucho más siniestra: el asesinato ritual de sirvientes, esclavos y, en algunos casos, incluso miembros menores de la familia real. El método más común de sacrificio, según las evidencias arqueológicas, era la estrangulación ritual durante las ceremonias de momificación. Las víctimas eran llevadas a la casa de la purificación durante las noches sin luna, cuando las fuerzas sobrenaturales eran consideradas más poderosas. Allí, en presencia del cuerpo momificado del faraón, eran drogadas con extractos de adormidera y mandrágora para mantenerlas semiconscientes pero incapaces de resistirse. Sonido de pasos lentos en piedra, ecos de cánticos distorsionados. Los sacerdotes de Anubis, con sus máscaras ceremoniales de chacal y sus túnicas negras adornadas con jeroglíficos dorados, realizaban entonces el ritual conocido como Sebeit Ankh, la enseñanza de la vida. Este nombre, aparentemente benigno,
encubría una ceremonia brutal en la que la víctima era lentamente estrangulada con cuerdas de lino bendecidas mientras los sacerdotes recitaban fórmulas mágicas destinadas a transferir su esencia vital al faraón muerto. El proceso podía durar horas. Las víctimas, mantenidas en un estado de consciencia crepuscular por las drogas, experimentaban una muerte lenta y agonizante mientras su fuerza vital era literalmente drenada de sus cuerpos. Los sacerdotes creían que una muerte lenta y consciente producía una transferencia de poder más efectiva, porque permitía que el alma de la víctima se preparara para su fusión con el espíritu real. Una vez muerta la víctima, su cuerpo era sometido a un proceso de momificación simplificado. Los órganos internos eran extraídos y desechados, considerados innecesarios para el propósito ritual. El cuerpo era deshidratado con natrón durante apenas 7 días, una décima parte del tiempo dedicado a la momificación real, y envuelto en vendas de lino sin las resinas aromáticas y amuletos que protegían a los faraones. Finalmente, era colocado en la tumba real en la posición específica que le correspondía según su función en el más allá. Pausa larga, con sonido de viento que arrastra arena. Los descubrimientos más perturbadores relacionados con estos rituales se han hecho en el siglo XXI. Gracias a las tecnologías modernas de análisis que permiten examinar los restos momificados sin dañarlos. En 2005, un equipo internacional de arqueólogos dirigido por la egiptóloga francesa Joanne Fletcher realizó análisis de tomografía computarizada en más de 50 momias reales conservadas en los principales museos del mundo. Los resultados fueron tan inquietantes que gran parte de la información permanece clasificada hasta el día de hoy. Las tomografías revelaron que la mayoría de las momias reales, incluidas algunas de las más veneradas como Amenhotep III y Ramsés II, conservaban en sus cuerpos fragmentos orgánicos que no pertenecían a los faraones momificados. Pequeños pedazos de tejido humano, principalmente fragmentos de corazón y cerebro, habían sido introducidos quirúrgicamente en las cavidades corporales de los faraones durante el proceso de momificación. Estos tejidos extraños, analizados mediante espectrometría de masas, pertenecían a individuos diferentes, todos ellos jóvenes adultos que habían muerto violentamente. Pero lo más inquietante era su ubicación específica dentro de los cuerpos momificados. Los fragmentos de corazón habían sido insertados directamente en el corazón del faraón, mientras que los pedazos de cerebro habían sido colocados en el cráneo vacío, mezclados con las resinas de momificación. Esta práctica, que los arqueólogos han denominado canibalismo espiritual, representaba la culminación del ritual de transferencia de poder. Los sacerdotes no solo sacrificaban a las víctimas para fortalecer el alma del faraón, sino que literalmente incorporaban partes de sus cuerpos en la momia real, creando una fusión física y espiritual que garantizaba que el poder vital de los sacrificados acompañara eternamente al dios rey en su viaje post-mortem. Pero las evidencias más escalofriantes de estos rituales de sacrificio no se encuentran en las tumbas de los faraones famosos, sino en los complejos funerarios secundarios, las pequeñas cámaras subterráneas que rodeaban las grandes pirámides y que durante décadas fueron consideradas simples almacenes para los tesoros funerarios. Las excavaciones modernas han revelado que estas cámaras eran en realidad los escenarios donde se llevaban a cabo los aspectos más oscuros de los rituales de momificación. En 2010, el arqueólogo alemán Andreas Schmidt descubrió, en una cámara sellada bajo la pirámide de Keops, lo que él describió como el laboratorio del horror más antiguo del mundo. La habitación, de apenas 3 metros cuadrados, contenía los restos de más de 20 individuos dispuestos en mesas de piedra como si fuera una morgue antigua. Pero estos no eran cuerpos preparados para la momificación normal, eran víctimas de experimentación ritual. Los cuerpos mostraban signos de haber sido sometidos a procedimientos quirúrgicos complejos mientras estaban vivos. Incisiones precisas en el abdomen revelaban intentos de extraer órganos de personas conscientes. Agujeros perforados en los cráneos indicaban trepanaciones realizadas sin anestesia. Y lo más perturbador, marcas de dientes humanos en los huesos, evidencia de que partes de estas víctimas habían sido literalmente devoradas durante ceremonias caníbales. El sonido ambiente se vuelve más intenso, con ecos metálicos y susurros distorsionados. Los jeroglíficos grabados en las paredes de esta cámara del horror describían estos procedimientos como la búsqueda del Sequen perfecto, el poder divino puro. Los sacerdotes experimentaban con diferentes métodos de extracción de la esencia vital, probando cuál producía la transferencia de poder más efectiva hacia el faraón muerto. Los textos hablan de extraer el aliento de vida mientras el corazón aún late, de beber la sangre sagrada mientras los ojos aún ven, de consumir la carne que aún conserva el calor de la vida.
Estas prácticas, que van mucho más allá del simple sacrificio humano para adentrarse en territorios de tortura ritual y canibalismo sagrado, revelan un aspecto de la religión egipcia antigua que los egiptólogos mainstream prefieren ignorar o minimizar. Pero las evidencias físicas son irrefutables. Los antiguos egipcios practicaban formas extremas de sacrificio humano como parte integral de los rituales de momificación real. Cada vez que alguien se suscribe a este canal, es como si encendieras una antorcha en la oscuridad de la historia. ¿Quieres ser parte de esa luz? No estás solo en esta búsqueda. Para entender completamente la magnitud y el significado de estos rituales, debemos adentrarnos en la figura más enigmática y aterradora del panteón egipcio: los sacerdotes de Anubis, los guardianes de los secretos de la muerte que llevaban a cabo estas ceremonias sangrientas con una devoción fanática que rayaba en la locura religiosa. Anubis, el dios con cabeza de chacal, era mucho más que el simple patrón de la momificación. En la teología egipcia más antigua, Anubis era el señor de los misterios de la muerte, el guardián de los secretos que separaban el mundo de los vivos del reino de los muertos. Su culto, que se remonta a las épocas predinásticas cuando Egipto aún era una colección de tribus nómadas en el Valle del Nilo, incluía prácticas rituales que sobrevivieron durante milenios prácticamente sin cambios, transmitidas de maestro a discípulo en ceremonias de iniciación tan secretas que ni siquiera los faraones conocían todos sus detalles. Los sacerdotes de Anubis formaban una casta cerrada dentro de la jerarquía religiosa egipcia. Para ser admitido en sus filas, un candidato debía pasar por una serie de pruebas que incluían la manipulación de cadáveres humanos, la ingestión de sustancias alucinógenas derivadas de plantas del desierto, y rituales de muerte simbólica en los que el iniciado era enterrado vivo durante 3 días y 3 noches en una tumba sellada, acompañado únicamente por momias antiguas y los instrumentos sagrados del oficio. Aquellos que sobrevivían a estas pruebas, y los textos sugieren que muchos no lo lograban, eran marcados permanentemente con tatuajes rituales realizados con tinta mezclada con sangre humana y cenizas de momias quemadas. Estos tatuajes, que cubrían todo el cuerpo del sacerdote, no eran simplemente decorativos, eran mapas mágicos del inframundo, guías visuales que permitían al portador navegar por los peligrosos territorios del más allá durante los trances rituales inducidos por drogas. El conocimiento de estos sacerdotes era vasto y terrible. Conocían cada órgano del cuerpo humano y su función específica en el proceso de la muerte. Sabían que plantas del desierto podían inducir parálisis temporal sin causar la muerte, permitiendo que las víctimas de sacrificio permanecieran conscientes durante todo el proceso ritual. Dominaban técnicas quirúrgicas que no serían redescubiertas por la medicina occidental hasta el siglo XIX, métodos para extraer órganos internos sin dañar la estructura corporal general, formas de drenar la sangre del cuerpo sin causar colapso inmediato. Pero su conocimiento más peligroso era de naturaleza espiritual. Los sacerdotes de Anubis creían que podían comunicarse directamente con los muertos, no como médiums o espiritistas, sino como verdaderos emisarios entre los mundos. Durante los rituales de sacrificio, entraban en estados de trance profundo que les permitían guiar personalmente las almas de las víctimas hacia su fusión con el espíritu del faraón muerto. Los textos apócrifos describen estas sesiones como experiencias aterradoras incluso para los propios sacerdotes. El papiro conocido como Confesiones de Caembaset, descubierto en una tumba saqueada cerca de Memphis y que data del período ramésida, contiene el testimonio de un sacerdote de Anubis que describe el proceso desde su perspectiva personal. Cuando la luna nueva oculta su rostro y las estrellas tiemblan en el cielo nocturno, descendemos a la casa de la transformación portando en nuestras manos los instrumentos sagrados forjados con el hierro que cayó del cielo. El cuerpo del dios rey reposa en su lecho de oro, sus ojos cerrados pero su cara vigilante, esperando el poder que debe nutrir su viaje hacia la eternidad. Pausa dramática con sonido de viento nocturno. Los elegidos para el sacrificio son traídos en procesión solemne, sus mentes nubladas por el humo sagrado de la adormidera mezclada con incienso de mirra. No sienten miedo, porque las plantas del sueño han tranquilizado sus corazones, pero sus ojos permanecen abiertos, reflejando las llamas de las antorchas como espejos del alma que pronto se liberará de su prisión de carne. El papiro continúa describiendo el ritual con detalles que han perturbado a los egiptólogos durante décadas. Los sacrificios no eran ejecuciones rápidas, sino ceremonias elaboradas que podían extenderse durante horas enteras. Cada muerte era coreografiada cuidadosamente para maximizar la transferencia de poder espiritual, con el sacerdote principal monitoreando constantemente el estado de la víctima para asegurar que la esencia vital fuera extraída en el momento preciso de máxima potencia.
El primer corte se realiza en el momento en que Venus toca el horizonte occidental. La hoja de obsidiana, afilada hasta volverse transparente, penetra la piel del elegido justo debajo del esternón, abriendo un camino hacia el corazón sin tocarlo. La sangre que fluye es recogida en copas de alabastro bendecidas, porque cada gota contiene una fracción del poder que debe ser preservado. Los instrumentos utilizados en estos rituales eran obras maestras de la artesanía egipcia, pero diseñadas específicamente para propósitos siniestros. Cuchillos curvos que seguían la forma exacta de los órganos internos, ganchos de metal que podían extraer el cerebro sin dañar el cráneo, tubos huecos de marfil que permitían drenar la sangre arterial mientras el corazón aún latía. Pero el instrumento más terrible de todos era el Nedheri Sekem, literalmente el extractor divino del poder. Se trataba de una varilla delgada de electrum, la aleación sagrada de oro y plata, terminada en una punta afilada como una aguja pero con bordes cerrados microscópicos. Este instrumento se insertaba directamente en la base del cráneo de la víctima, perforando la médula espinal en el punto exacto donde, según las creencias egipcias, residía la conexión entre el cuerpo físico y el alma. La inserción del Nedheri Sekem no causaba la muerte inmediata, pero producía una parálisis progresiva que comenzaba en las extremidades y avanzaba lentamente hacia los órganos vitales. Durante este proceso, que podía durar hasta una hora completa, la víctima permanecía completamente consciente pero incapaz de moverse o hablar, experimentando la transición entre la vida y la muerte con una claridad aterradora. Los sacerdotes creían que este estado intermedio entre la vida y la muerte era el momento de máxima potencia espiritual, cuando el alma de la víctima, liberada parcialmente de las limitaciones físicas pero aún anclada al mundo material, podía ser moldeada y dirigida hacia su fusión con el espíritu real. Durante estos momentos cruciales, el sacerdote principal colocaba sus manos sobre los ojos de la víctima y recitaba las fórmulas del Sebeit Ankh-Nedher, la enseñanza divina de la vida. Tu aliento se convierte en el aliento del Dios Rey. Tu fuerza se convierte en la fuerza del Hijo de Ra. Tu Ka se une al Ka divino para que juntos puedan caminar por los senderos de la eternidad sin temor a los demonios que devoran las almas de los débiles. Mientras estas palabras eran pronunciadas, otros sacerdotes utilizaban pequeños tubos de cobre para succionar la sangre arterial de la víctima, recogiéndola en recipientes ceremoniales que serían utilizados más tarde para ungir el cuerpo momificado del faraón. Cada gota de esta sangre sagrada, extraída en el momento preciso de la transición espiritual, se consideraba un elixir de poder divino capaz de fortalecer el alma real contra los peligros del más allá. El proceso culminaba con la extracción ritual del corazón. Una vez que la víctima había expirado completamente, el sacerdote principal realizaba una incisión precisa en el pecho y extraía el órgano aún caliente. Este corazón, considerado el receptáculo de todos los pensamientos, emociones y recuerdos de la víctima, era parcialmente desecado mediante sales especiales y luego inserrado quirúrgicamente en el pecho de la momia real, donde se fusionaba literalmente con el corazón del faraón. Los textos describen que algunos faraones llegaron al más allá con hasta 7 corazones adicionales fusionados con el suyo propio, cada uno representando el sacrificio de un individuo especialmente virtuoso cuya pureza espiritual podía ayudar a equilibrar la balanza cósmica durante el juicio de Osiris. Estas víctimas especiales, conocidas como Ankh-Nedher, las vidas divinas, eran seleccionadas desde la infancia y preparadas durante años enteros para su destino sacrificial. Vivían en templos especiales, alimentadas exclusivamente con alimentos rituales bendecidos por los sacerdotes, educadas en los misterios sagrados que les permitirían servir efectivamente al faraón en el más allá, y sometidas a purificaciones constantes que mantenían sus almas libres de cualquier contaminación espiritual. Cuando llegaba el momento de su sacrificio, estas víctimas especiales no solo no resistían, sino que participaban activamente en su propia muerte, recitando oraciones y fórmulas mágicas que facilitaban la transferencia de su esencia vital al faraón. Pero quizás el aspecto más perturbador de todos estos rituales era la creencia de que los sacrificios no terminaban con la muerte física de las víctimas. Según la teología egipcia más esotérica, las almas de los sacrificados quedaban eternamente vinculadas al espíritu del faraón, obligadas a servirle como guardias, guías y guerreros espirituales durante su travesía por el inframundo. Los textos funerarios más antiguos hablan de los ejércitos silenciosos del dios rey, huestes de almas sacrificadas que marchaban junto al faraón muerto, protegiéndolo de los demonios y monstruos que habitaban las regiones más peligrosas del Duat. Estas almas, privadas para siempre de la posibilidad de alcanzar su propia salvación individual, existían únicamente para servir al capricho de su Señor divino, condenadas a una forma de esclavitud espiritual que se extendía más allá de la muerte física.
Los papiros apócrifos contienen descripciones escalofriantes de estos sirvientes eternos. Se los describe como figuras envueltas en sudarios ensangrentados, con los ojos vacíos pero luminosos, capaces de materializarse a voluntad para defender al faraón de las amenazas sobrenaturales. Sus voces, cuando hablaban, eran ecos distorsionados de sus últimas palabras en vida, súplicas de misericordia que se habían transformado en cánticos de guerra en el más allá. Algunos textos sugieren que estos espíritus esclavizados conservaban vestigios de su personalidad original, lo que los convertía en compañeros perfectos para el faraón durante su larga travesía eterna. Conocían sus gustos, sus temores, sus deseos, porque habían sido seleccionados específicamente por su compatibilidad psicológica con el rey muerto. En vida, muchos habían sido sirvientes personales, concubinas favoritas, o incluso miembros jóvenes de la familia real que habían sido honrados con la oportunidad de acompañar eternamente a su señor. Pero había una categoría especial de víctimas cuyo destino era incluso más terrible que el de los sirvientes espirituales: los guardianes del secreto, individuos que habían participado en los rituales de momificación y que poseían conocimiento directo de los procedimientos más oscuros. Para garantizar que estos secretos nunca fueran revelados, incluso en el más allá, estos testigos eran sometidos a un ritual especial conocido como el silencio eterno. Sus lenguas eran cortadas mientras aún vivían y quemadas en braseros sagrados. Sus cuerdas vocales eran extraídas con instrumentos especiales y preservadas en amuletos que se colocaban en la tumba real. Y finalmente, sus almas eran atadas mediante hechizos específicos que les impedían comunicarse de cualquier forma con los vivos o los muertos, condenándolas a una eternidad de silencio absoluto incluso en el reino espiritual. Los arqueólogos han encontrado evidencias físicas de estos rituales del silencio en varias tumbas reales. Esqueletos con las vértebras cervicales fracturadas de manera específica, indicando la extracción violenta de las cuerdas vocales. Cráneos con agujeros perforados en la base, donde se insertaban agujas especiales para dañar los centros cerebrales del habla. Y lo más perturbador, amuletos de oro que contienen fragmentos orgánicos identificados como tejido de las cuerdas vocales humanas, preservados mediante técnicas de momificación. Estos amuletos del silencio eran enterrados junto con las momias reales, pero no como protección para el faraón, sino como prisiones espirituales para las almas de los testigos sacrificados. Cada amuleto contenía no solo los restos físicos de las cuerdas vocales, sino también inscripciones mágicas que mantenían el alma correspondiente atrapada en un estado de mudez eterna. El caso más documentado de estos sacrificios masivos asociados con la momificación real es el del faraón Djer, el tercer rey de la primera dinastía, cuya tumba en Abidos fue excavada por el arqueólogo británico Flinders Petrie a principios del siglo XX. Los hallazgos fueron tan perturbadores que gran parte de la información fue censurada por las autoridades egipcias de la época, y los informes completos permanecen clasificados hasta el día de hoy. La tumba de Djer estaba rodeada por 338 tumbas subsidiarias, cada una conteniendo los restos de un individuo que había sido ejecutado ritualmente en el momento de la muerte del faraón. Pero lo que hizo este descubrimiento particularmente escalofriante fue el estado de conservación excepcional de los cuerpos, que permitió a los arqueólogos determinar con precisión extrema las circunstancias de cada muerte. De las 338 víctimas, 67 eran mujeres jóvenes, identificadas por los objetos encontrados en sus tumbas como concubinas y esposas menores del faraón. Todas habían sido estranguladas con cuerdas de lino trenzado, pero los análisis forenses revelaron que la estrangulación había sido extremadamente lenta, probablemente durando varias horas cada una. Los rostros momificados conservaban expresiones de agonía que fueron tan perturbadoras que Petrie ordenó que fueran cubiertos permanentemente con vendas adicionales antes de ser transportados al museo. 156 de las víctimas eran hombres adultos, identificados como soldados de la guardia personal del faraón, artesanos especializados en la construcción de la tumba, y sacerdotes menores que habían participado en los rituales de momificación. Todos habían sido decapitados con hachas ceremoniales, pero las cabezas habían sido cuidadosamente preservadas y colocadas entre los brazos de los cuerpos como si fueran preciosos tesoros. Pero las víctimas más perturbadoras eran las 115 restantes, niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Los análisis de sus esqueletos revelaron que habían sido sometidos a un proceso de preparación que había durado meses antes de su sacrificio final. Sus huesos mostraban evidencias de una dieta extremadamente controlada, diseñada para purificar sus cuerpos de cualquier impureza física o espiritual. Muchos presentaban signos de trepanación ritual,
agujeros perforados en sus cráneos mientras estaban vivos, probablemente para liberar los malos espíritus antes del sacrificio. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante en la tumba de Djer fue una cámara secreta, oculta bajo la cámara funeraria principal, que contenía lo que los arqueólogos denominaron el archivo del horror. Miles de papiros, tablillas de arcilla y ostraca, fragmentos de cerámica usados para escribir, que documentaban meticulosamente cada aspecto de los rituales de sacrificio asociados con la momificación del faraón. Estos documentos, escritos por los propios sacerdotes que llevaron a cabo las ceremonias, proporcionan una ventana aterradora hacia la mentalidad de los ejecutores de estos rituales. Lejos de mostrarse perturbados por la magnitud de la matanza, los textos revelan una actitud de devoción fanática, como si cada muerte fuera un acto de supremo amor religioso. Un fragmento particularmente escalofriante, atribuido al sacerdote principal Kentika, describe la preparación de las víctimas infantiles. Los pequeños elegidos cantan mientras las hierbas sagradas adormecen sus mentes. Sus voces, puras como el agua del Nilo en la crecida, se elevan hacia los dioses mientras preparamos sus corazones inocentes para la gran transformación. No sienten dolor, solo la dulce transición hacia la gloria eterna de servir al Dios Rey. Otro texto describe la logística de los sacrificios masivos con una frialdad administrativa que resulta más escalofriante que cualquier descripción de violencia explícita. En la primera noche después de la muerte del Dios Rey, serán llevados los guerreros. Sus muertes deben ser rápidas y honorables, pues su función es proteger al Señor en los primeros peligros del viaje. En la segunda noche, las mujeres del harén real ofrecerán sus vidas para proporcionar compañía al faraón durante las largas saletots del más allá. En la tercera y última noche, los niños purificados entregarán sus esencias inmaculadas para fortalecer el Ka divino contra los jueces del inframundo. Los textos revelan que estos sacrificios masivos no eran eventos únicos asociados solo con la muerte de faraones particularmente poderosos, sino procedimientos estándar que se repetían con cada transición dinástica. La escala podía variar según la importancia del faraón fallecido y los recursos disponibles, pero el patrón básico se mantenía constante: un núcleo de víctimas especiales preparadas desde la infancia, complementado por sirvientes, soldados y testigos que debían acompañar al rey muerto o mantener en secreto los rituales. Los cálculos conservadores, basados en las evidencias arqueológicas disponibles, sugieren que durante los 3000 años de historia faraónica egipcia, al menos 50.000 personas fueron sacrificadas ritualmente como parte de los procedimientos de momificación real. Esta cifra, que equivale a la población de una ciudad media en el mundo antiguo, convierte estos rituales en uno de los sistemas de sacrificio humano más extensos y duraderos de la historia. Pero quizás lo más perturbador de todo este sistema no era la escala de la matanza, sino la normalización absoluta de la violencia ritual dentro de la sociedad egipcia. Los textos administrativos de la época tratan los sacrificios humanos con la misma naturalidad con la que describen la distribución de raciones de grano o la organización de festivales religiosos. No hay evidencias de resistencia popular, protestas religiosas o cuestionamientos morales significativos. Esto sugiere que la práctica del sacrificio humano estaba tan profundamente integrada en la cosmovisión egipcia que era vista no como un acto de crueldad, sino como una expresión natural del orden cósmico. Los egipcios creían genuinamente que estos rituales eran necesarios para mantener el equilibrio del universo, para asegurar que el Nilo siguiera fluyendo, que el sol continuara su recorrido diario por el cielo, que las estaciones se sucedieran en su orden correcto. Sonido de viento que transporta ecos de civilizaciones perdidas. Esta normalización de la violencia ritual nos lleva a una pregunta inquietante sobre la naturaleza misma del poder religioso y político en las sociedades antiguas. ¿Hasta qué punto estaban los propios faraones conscientes de la magnitud de los sacrificios realizados en su nombre? ¿Participaban activamente en la planificación de estos rituales, o simplemente aceptaban pasivamente que sus muertes requeriría el acompañamiento de cientos de víctimas? Los textos sugieren que algunos faraones estaban íntimamente involucrados en los preparativos de su propia momificación, incluso llegando al extremo de seleccionar personalmente a las víctimas que los acompañarían en el más allá. Amenhotep III, por ejemplo, mantenía listas detalladas de los miembros de su corte que habían sido honrados con la promesa de acompañarlo eternamente, y se dice que pasaba horas enteras conversando con estas víctimas futuras, preparándolas psicológicamente para su destino. Ramsés II, el gran constructor de monumentos, llegó al extremo de ordenar la construcción de cámaras especiales en su tumba diseñadas específicamente para albergar los cuerpos de sus víctimas sacrificiales.
Estas cámaras, decoradas con frescos que representaban las actividades que los muertos realizarían en el servicio del faraón, funcionaban como mapas visuales del más allá donde cada víctima conocía de antemano su función específica en la eternidad. Pero otros faraones parecen haber estado completamente ajenos a los aspectos más oscuros de sus rituales funerarios. Tutankamón, que murió repentinamente a los 19 años, probablemente nunca tuvo conocimiento completo de que su momificación requeriría el sacrificio de múltiples víctimas. Los textos encontrados en su tumba sugieren que las decisiones sobre los rituales de sacrificio fueron tomadas enteramente por los sacerdotes, siguiendo protocolos establecidos que no requerían la aprobación del faraón muerto. Esta variabilidad en el conocimiento y la participación de los propios faraones añade una dimensión adicional de complejidad moral a estos rituales. Algunos reyes eran claramente cómplices activos en los planes de sacrificio masivo, mientras que otros eran, en cierto sentido, víctimas póstumas de un sistema religioso que operaba según su propia lógica implacable. Pero independientemente del grado de conocimiento o participación de los faraones individuales, el sistema continuó funcionando durante milenios con una consistencia que revela la existencia de instituciones religiosas extremadamente poderosas y autónomas. Los sacerdotes de Anubis, los especialistas en momificación, los administradores de los rituales funerarios, todos formaban parte de una burocracia de la muerte que operaba según principios que trascendían las voluntades individuales de los faraones. Los descubrimientos más recientes, realizados mediante tecnologías que no estaban disponibles para los arqueólogos de principios del siglo XX, han revelado aspectos aún más perturbadores de estos rituales. En 2018, un equipo internacional dirigido por el egiptólogo suizo Marc Loner utilizó espectrometría de masas para analizar los residuos orgánicos encontrados en los instrumentos ceremoniales descubiertos en tumbas reales. Los resultados fueron escalofriantes. Los instrumentos contenían trazas no solo de sangre humana, sino de más de 15 tipos diferentes de tejidos corporales, fragmentos de corazón, cerebro, hígado, riñones y otros órganos que habían sido procesados ritualmente. Pero lo más perturbador era la presencia de compuestos químicos que solo se producen en el cuerpo humano durante estados de terror extremo, niveles altísimos de adrenalina, cortisol y otros neurotransmisores asociados con el miedo. Esto confirmó lo que los textos apócrifos habían sugerido durante décadas. Las víctimas de estos rituales no eran ejecutadas rápidamente para minimizar su sufrimiento, sino que eran mantenidas en estados de terror consciente durante periodos prolongados, porque los sacerdotes creían que el miedo intensificaba la potencia espiritual de la esencia vital que estaba siendo extraída. Los análisis químicos también revelaron la presencia de alcaloides alucinógenos en concentraciones que habrían producido experiencias psicodélicas intensas pero no la pérdida completa de la consciencia. Las víctimas eran drogadas no para adormecer su dolor, sino para alterar su percepción de la realidad de maneras que facilitaran la transferencia espiritual que los sacerdotes buscaban lograr. Si este relato te ha atravesado el alma, compártelo, porque hay verdades enterradas que solo cobran vida cuando alguien las escucha. Pero quizás el descubrimiento más inquietante de todos ha sido la evidencia de que estos rituales no desaparecieron completamente con la decadencia de la civilización egipcia antigua. Los análisis forenses de momias del período ptolemaico, cuando Egipto estaba bajo dominio griego, revelan la continuación de prácticas de sacrificio humano adaptadas a las nuevas circunstancias políticas y religiosas. Los últimos faraones, que ya no eran considerados dioses vivientes sino simplemente gobernantes temporales, aún eran momificados siguiendo procedimientos que incluían elementos de los antiguos rituales de sacrificio. Aunque la escala había disminuido dramáticamente, encontramos evidencias de entre 5 y 10 víctimas por faraón en lugar de los cientos de periodos anteriores. Los métodos básicos permanecían inalterados. Incluso durante el período romano, cuando Egipto se había convertido en una provincia del imperio, ciertos aspectos de estos rituales persistían en formas modificadas. Los análisis de momias del siglo I de nuestra era revelan la presencia de tejidos humanos extraños insertados quirúrgicamente en los cuerpos, sugiriendo que la práctica del canibalismo espiritual sobrevivió durante al menos 4 siglos después del final de la independencia egipcia. Esta persistencia extraordinaria de rituales que requieren sacrificio humano a lo largo de más de 3 milenios plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder religioso y su capacidad para perpetuar prácticas extremas incluso cuando las circunstancias sociales y políticas cambian radicalmente. ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales permitieron que sistemas de violencia ritual tan extensos se mantuvieran estables durante periodos tan largos?
Los estudios modernos de psicología social sugieren que la normalización de la violencia ritual depende de varios factores que estaban presentes de manera excepcional en el antiguo Egipto. El primero es la sacralización de la autoridad. Cuando los líderes políticos son percibidos como encarnaciones divinas, sus necesidades se vuelven automáticamente más importantes que las vidas de los súbditos ordinarios. El segundo factor es la institucionalización del proceso. Cuando la violencia se organiza a través de burocracias especializadas, los participantes individuales pueden evitar la responsabilidad moral completa refugiándose en su papel como engranajes de una maquinaria más grande. Los sacerdotes que llevaban a cabo los sacrificios no se veían a sí mismos como asesinos, sino como servidores de un orden cósmico que trascendía las consideraciones morales humanas. El tercer factor es la promesa de significado trascendente. Las víctimas y sus familias aceptaban los sacrificios porque creían genuinamente que estos servían a un propósito sagrado que justificaba cualquier sufrimiento temporal. La muerte ritual no era vista como una pérdida, sino como una transformación hacia una forma de existencia superior. Estos mismos mecanismos psicológicos han permitido la perpetuación de sistemas de violencia ritual en otras culturas a lo largo de la historia humana. Los sacrificios humanos documentados en Mesoamérica, los rituales de Sati en la India antigua, las ejecuciones en masa asociadas con los funerales de líderes en diversas sociedades africanas, todos comparten patrones estructurales similares a los que observamos en el antiguo Egipto. Esto sugiere que la capacidad para organizar y mantener sistemas de sacrificio humano no es una aberración específica de una cultura particular, sino una potencialidad latente en todas las sociedades humanas que puede activarse bajo ciertas condiciones específicas. La combinación de autoridad sacralizada, especialización institucional y promesas de significado trascendente puede transformar actos que normalmente serían considerados asesinatos en rituales sagrados aceptados por toda una civilización. Los rituales de momificación egipcios, con su combinación de sofisticación técnica y brutalidad sistemática, representan quizás la expresión más refinada de esta capacidad humana para la violencia sacralizada. Durante 3000 años, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo perfeccionó métodos para transformar el asesinato en sacramento, la tortura en ceremonia sagrada, la muerte en puerta hacia la eternidad. Y sin embargo, paradójicamente, estos mismos rituales produjeron algunos de los logros artísticos y arquitectónicos más extraordinarios de la historia humana. Las pirámides que se alzaban sobre los campos de sacrificio, las momias que contenían los restos de múltiples víctimas, los tesoros funerarios que eran financiados con los recursos liberados por las matanzas rituales, todo formaba parte de un complejo cultural que ha fascinado e inspirado a la humanidad durante milenios. Los rituales de sacrificio asociados con la momificación egipcia no son simplemente curiosidades históricas o elementos pintorescos del mundo antiguo. Son recordatorios permanentes de la capacidad humana para crear sistemas de significado que justifican cualquier nivel de sufrimiento, para organizar instituciones que perpetran la violencia durante milenios, para encontrar belleza y propósito en prácticas que desde otras perspectivas aparecen como monstruosas. Cada momia que contemplamos en un museo, cada pirámide que admiramos como monumento a la grandeza humana, cada artefacto egipcio que celebramos como obra maestra artística, lleva consigo las huellas invisibles de las víctimas cuyos sacrificios hicieron posible su existencia. No podemos separar los logros de la civilización egipcia de los métodos mediante los cuales fueron conseguidos. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de este viaje hacia las cámaras más oscuras del pasado humano. La grandeza y el horror no son fuerzas opuestas que se excluyen mutuamente, sino aspectos complementarios de la experiencia humana que a menudo se alimentan mutuamente de maneras que preferimos no reconocer. Los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el comienzo de un viaje más vasto y peligroso. 3000 años después, podemos preguntarnos si tenían razón, aunque no en el sentido que ellos imaginaban. Cada acto de violencia ritual, cada vida sacrificada en el altar de la eternidad, cada víctima silenciada para proteger los secretos del poder, continúa resonando a través del tiempo, creando ondas de significado que aún no hemos terminado de comprender. En las profundidades silenciosas de las tumbas egipcias, donde las momias reposan rodeadas por los restos de sus víctimas sacrificiales, el pasado susurra preguntas que todavía no sabemos cómo responder. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestras propias promesas de eternidad? ¿Cuántas voces silenciamos para preservar los secretos que preferimos no examinar? ¿Y qué sacrificios, invisibles para nosotros pero evidentes para observadores futuros, estamos realizando en nombre de nuestros propios dioses? Las respuestas, como los secretos de los antiguos rituales de momificación,
yacen enterradas en las profundidades de la conciencia humana, esperando el momento en que tengamos el valor de descenderlas y enfrentar lo que podríamos encontrar allí.